pequeña localidad, una noche de invierno, María se encontraba sola en casa. Sus padres habían salido de viaje por trabajo y no volverían hasta la semana siguiente. María siempre se había considerado valiente y no le asustaba estar sola en casa, pero esa noche algo en el ambiente le hacía sentir una extraña sensación de temor. Se sentó en el sofá del salón con una manta cubriéndola y encendió la televisión para intentar distraerse. Sin embargo, no importaba qué canal pusiera, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Empezó a escuchar ruidos extraños que provenían del piso de arriba, como si alguien estuviera caminando por las habitaciones vacías. Su corazón empezó a latir con fuerza y se le puso la piel de gallina. Decidió subir a comprobar que todo estaba en orden, pero al llegar a la segunda planta se dio cuenta de que todas las puertas estaban cerradas. No podía ser posible. ¿Cómo había llegado alguien allí si ella estaba sola en casa? Se armó de valor y abrió una de las puertas. Una voz susurrante empezó a resonar en su cabeza, susurros ininteligibles que le ponían los pelos de punta. Se tapó los oídos y bajó las escaleras a toda prisa, pero al llegar al salón, algo le heló la sangre. Se encontró con todas las luces apagadas y la televisión emitiendo estática. Un escalofrío recorrió su espalda. El miedo la paralizó. Estaba claro que no estaba sola en casa. De repente, una sombra se materializó delante de ella, una figura oscura que se movía con una lentitud sobrenatural. María intentó gritar, pero no salía ningún sonido de su garganta. La figura se acercaba cada vez más, hasta que pudo ver su rostro distorsionado por la oscuridad. Era el rostro de una mujer anciana, con una sonrisa siniestra y unos ojos que parecían contener todo el mal del mundo. María sintió un terror indescriptible y se quedó paralizada en su lugar, sin poder moverse ni gritar. La anciana se acercaba más y más, hasta que estuvo tan cerca que casi podía tocar a María. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por la respiración entrecortada de la joven. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar, pero necesitaba alejarse de ese lugar maldito. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta. La anciana la seguía de cerca, riendo con una risa macabra que resonaba en toda la casa. María alcanzó la puerta y la abrió de golpe, dispuesta a huir de una vez por todas. Pero al cruzar el umbral, se encontró en un lugar que no reconocía. Estaba en un pasillo oscuro y estrecho, con puertas a ambos lados y una luz tenue en el fondo. La anciana estaba detrás de ella, riendo con una risa que le helaba la sangre. María empezó a correr por el pasillo, abriendo puertas al azar en busca de una salida, pero todas las puertas estaban cerradas con llave, y no importaba cuánto gritase o suplicase, ninguna se abría. La anciana se acercaba cada vez más, con su risa perturbadora siguiéndola como una maldición. María se sentía atrapada en un laberinto de terror, sin salida a la vista. La anciana finalmente la alcanzó y la agarró del brazo con una fuerza sobrenatural. María pudo sentir sus uñas afiladas clavándose en su piel mientras la arrastraba por el pasillo, hacia la luz tenue que brillaba al final. «No, déjame ir», balbuceaba María, con su voz temblorosa y quebrada por el miedo. La anciana no respondió, solo continuó arrastrándola con una mirada fría y calculada. Al llegar al final del pasillo, María vio que la luz provenía de una habitación pequeña y lúgubre, con las paredes cubiertas de sangre seca y extraños símbolos pintados en ella. La anciana la empujó dentro de la habitación y la encerró, dejándola sola en la oscuridad. María se quedó allí, temblando y llorando en silencio, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Cada vez más desesperada, buscó una salida, una forma de escapar de aquel infierno en el que se encontraba, pero todo parecía estar en su contra. La puerta seguía cerrada y su única compañía era la risa maligna de la anciana que resonaba en su mente. El tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar. Los minutos se volvían horas y las horas se convertían en una eternidad. María estaba al borde de la locura, su mente al borde del colapso ante la creciente presión del horror que la rodeaba. Los ruidos extraños, las sombras que se movían en las esquinas, la sensación de estar constantemente observada, todo ello la sumía en un estado de paranoia y desesperación sin fin.
Cada vez que cerraba los ojos, la veía, la sentía, la tenía. No podía conciliar el sueño, y cuando finalmente lo lograba, era para ser despertada por la aparición de la anciana de pie frente a ella, con una sonrisa malévola y sus ojos vacíos clavados en los suyos. Pasaron días, quizás semanas, en los que María estuvo encerrada en aquella habitación sin luz ni esperanza. La comida y el agua empezaban a escasear, y su cordura se desvanecía lentamente como arena entre sus dedos. Empezó a escuchar voces en su cabeza, susurros que le decían cosas horribles, que le recordaban sus miedos más profundos y sus secretos más oscuros. La anciana parecía estar en todas partes, vigilándola, acechándola, esperando el momento adecuado para hacerle daño. Una noche, mientras se encontraba tirada en el sucio suelo, empapada en lágrimas y temblando de miedo, María sintió que algo cambiaba en el ambiente. La anciana ya no estaba a su lado. No se escuchaba su risa macabra ni sus palabras incomprensibles. Un silencio pesado y amenazante llenaba la habitación, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, una luz intensa iluminó la habitación, cegando los ojos de María. Cuando pudo volver a ver, se encontró en un lugar completamente distinto. Estaba de pie, en medio de un bosque oscuro y frío, con la luna llena brillando en lo alto. No había rastro de la anciana ni de la habitación lúgubre, solo árboles retorcidos y un silencio que erizaba la piel a su alrededor. Empezó a caminar, intentando encontrar una salida de aquel lugar maldito, pero cada paso que daba la llevaba más y más profundo en el bosque, como si estuviera atrapada en un laberinto sin fin. La noche parecía no tener fin, el frío calaba en sus huesos y el miedo la envolvía en una prisión invisible. María había perdido la noción del tiempo. No sabía si llevaba horas o días caminando por aquel bosque interminable. La luna seguía brillando en lo alto, iluminando su camino con una luz fantasmagórica que no conseguía disipar las sombras que se alzaban a su alrededor. De repente, oyó un susurro en la oscuridad. Una voz suave y melódica que parecía la de su madre, llamándola desde las sombras. María se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró alrededor, buscando la fuente del susurro, pero solo veía árboles retorcidos y silencio. ¿Quién está ahí?, murmuró María temblando de miedo. El susurro parecía acercarse, como si alguien estuviera caminando entre los árboles hacia ella. María retrocedió un paso, sintiendo que algo terrible se avecinaba, y entonces, en medio de la oscuridad, vio unos ojos brillantes que la miraban fijamente. Eran los ojos de la anciana, con su mirada enloquecida y su sonrisa siniestra. María gritó de terror, intentando huir de aquella visión macabra, pero la anciana la alcanzó en un instante, agarrándola con una fuerza sobrenatural y arrastrándola hacia la oscuridad. María luchaba con todas sus fuerzas, gritando y suplicando por su vida, pero la anciana era implacable. Su risa macabra resonaba en el bosque como un eco de la locura. María sintió que su cordura se desmoronaba, que estaba a punto de sucumbir al terror que la rodeaba. La anciana la arrastraba cada vez más lejos, hacia lo desconocido, hacia la locura. Finalmente, llegaron a un claro en medio del bosque, donde la anciana la soltó bruscamente. María cayó de rodillas, temblando y sudando frío, con el aliento entrecortado por el miedo. Levantó la mirada y vio a la anciana parada frente a ella, con una expresión de triunfo en su rostro. «Ahora eres mía», susurró la anciana con una voz que resonaba en lo más profundo de su ser. María sintió que su corazón se paraba en su pecho, sabiendo que estaba a merced de una fuerza oscura y maligna que la había atrapado en su propia pesadilla. Empezó a hablar sola, a gritar a los árboles, a pedir auxilio a una entidad invisible que no respondía a sus súplicas. La anciana extendió una mano huesuda hacia María, y en un instante la joven se vio envuelta en una tormenta de visiones y pesadillas. Vio imágenes de su pasado, de sus miedos más profundos y de sus pecados más oscuros. Se vio a sí misma perdiendo la cordura, cayendo en un abismo sin fondo de locura y desesperación. María gritó con todas sus fuerzas, luchando por librarse de aquella pesadilla, pero la anciana era demasiado poderosa, demasiado malvada para ser vencida. La joven perdió la noción del tiempo y del espacio, atrapada en un torbellino de horror y sufrimiento. María cerró los ojos y se preparó para lo peor, pero en lugar de sentir el frío abrazo de la muerte, sintió un fuerte espasmo que la hizo vomitar.
Abrió los ojos y se encontró de nuevo en su casa, en aquella maldita habitación. Completamente aterrorizada, pasaron horas en las que María se mantuvo en silencio, temerosa de moverse o de hacer cualquier ruido que pudiera traer de nuevo esa presencia maligna. Finalmente, exhausta y desesperada, se desplomó en el suelo, resignada a su destino. Cerró los ojos y esperó a que la oscuridad la consumiera por completo. Después de lo que pareció una eternidad, María escuchó un sonido inesperado. Eran las llaves de la casa. Sus padres habían vuelto antes de lo previsto. Al escuchar la puerta principal abrirse, María gritó con todas sus fuerzas, rogando por ayuda. Sus padres, preocupados por la desesperación en la voz de su hija, corrieron hacia el piso de arriba y encontraron a María encerrada en su habitación. Al abrir la puerta, se encontraron con un espectáculo espantoso. El nauseabundo olor hacía que les picaran los ojos. María estaba de rodillas en el suelo, sobre su propio vómito, ensangrentada, temblando violentamente y murmurando cosas incoherentes. El suelo estaba prácticamente cubierto de orina y excrementos. Las paredes estaban manchadas de sangre seca, dibujando extraños símbolos, y podían ver trozos de sus uñas clavados en la puerta. Había perdido la noción de la realidad y ya no reconocía a nadie a su alrededor. Sus padres la abrazaron con fuerza, consolándola y prometiéndole que todo iba a estar bien. La llevaron al hospital más cercano, donde los médicos la examinaron y le diagnosticaron un fuerte episodio de paranoia aguda. María no recordaba gran parte de lo sucedido durante aquella noche de terror, pero las secuelas emocionales y mentales se harían sentir durante mucho tiempo. Nunca pudieron comprender lo que había sucedido aquella noche, ni cómo la presencia de la anciana había afectado a su hija de aquella manera. La internaron en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días en una completa oscuridad mental, atormentada por las visiones de aquella anciana siniestra que la había marcado para siempre. Y aunque nadie más volvió a vivir en aquella casa, se decía que aún se escuchaban susurros y risas macabras en las noches de luna llena, como un recordatorio de los terrores que yacían ocultos en sus paredes. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias. Hasta pronto.